Sé que llevamos un tiempo sin tocar demasiado el tema de Oriente Medio, pero es porque no sabéis la pereza que me daba tener que ponerme a explicaros lo que se está liando ahora mismo con Yemen. Hoy he hecho un tremendo esfuerzo tratando de ordenar todo y os lo voy a contar para que podáis hablar con cierto conocimiento de causa, porque lo que está pasando ahí me deja claro que agosto no es un mes de vacaciones para ellos. Porque el 4 de agosto de 2026 un dron Houthi impactó en el aeropuerto de Najran, en el sur de Arabia Saudí. 5 días después, otro dron incendió la refinería de Aramco en Jizán, una refinería que te procesa unos 400.000 barriles diarios. Mucho ojito. Y hago especial hincapié en que tratéis de retener los nombres de estas ciudades, Najran y Jizán, porque no son dos lugares saudíes cualquiera. En 1934 eran territorio yemení. Ibn Saud, el fundador de Arabia Saudí, invadió Yemen y se las quedó, junto con Asir. Luego, el Tratado de Taif se lo dio por escrito, y ahí se incluyó una de esas cláusulas trampa que se firman para no cumplirse en la puta vida. Y esa cláusula decía que se devolverían a Yemen al cabo de unas décadas. Claro que sí, campeón. Y aquí tengo que decir que, sorprendentemente, estas ciudades nunca se devolvieron, algo que a día de hoy es una de las principales fricciones entre Yemen y Arabia Saudí. Aunque bueno, hablar de Yemen como si fuese un único país es un poco desacertado, vamos a decir. Así que cuando estos días veáis un titular que dice los hutíes atacan Najran, pensad que para ellos no están atacando a los árabes, están poniendo presión sobre algo que técnicamente les pertenece, aunque ya sabéis que aquí impera la ley del más fuerte. Pero lo verdaderamente gordo es que 3 días después de lo de Najran, el 7 de agosto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron en la Meca un pacto de defensa colectivo. Y en este pacto se especifica que un ataque contra una de estas naciones es un ataque contra todos. Y sí, ya sé que estás pensando lo mismo que todo el que escucha esto, que esto es algo parecido a lo de la OTAN pero para países musulmanes, aunque solo 3 de momento. Bien, 48 horas después de firmar este pacto, ardía Jizán, y ni Turquía ni Pakistán movieron un puto dedo. Hoy pondremos un esfuerzo extra y vamos a tratar de entender un poco más el puto caos que es Oriente Medio, por qué este pacto de momento es puro show y nada más. Vamos a hablar del Tratado del 34 con el que Arabia se limpió el culo, de un país marxista que ya no existe, de una guerra que Arabia le ganó a su propio aliado y de un oleoducto que tampoco existe todavía, pero que explica bastante bien la película que estamos viendo. Pero antes ya sabes, déjala suscribida, compartida, comentada, me gusteada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Bien, empecemos por el acuerdo este de la Meca. Se llama Makkah Joint Defense Agreement. Se firmó en el Palacio de Al-Safa, en la Meca, y lo firmaron 3 personas: el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el presidente turco Erdogan y el primer ministro pakistaní Sharif. Que se firme en la Meca no es ninguna casualidad, es la ciudad más sagrada del Islam. Y yo qué sé, le da al papel pues un peso simbólico que ninguna otra ciudad de los 3 países podía darle. ¿Y qué dice este acuerdo? Te estás preguntando. Pues lo importante ya lo hemos comentado, que una hostia contra cualquiera de los 3 se considera una hostia contra los 3. Y luego pues la típica paja de cooperación, que si industria de defensa conjunta, que si contraterrorismo, intercambio de inteligencia, que vamos, no terminan de cumplir bien esto Europa. No me quieras vender a mí que lo van a cumplir bien Turquía, Arabia y Pakistán, ¿sabes? Pero lo importante llega cuando se menciona la seguridad de navegación en el Mar Rojo, porque es precisamente una de las mayores preocupaciones de Arabia detrás de Hormuz. Pero bueno, dicho todo esto, os voy a contar lo que dice Turquía, y es que este pacto sería técnicamente algo muy parecido a lo del artículo 5 de la OTAN, aunque también hace 3 matizaciones para los que pensamos: vale, esto lo hacen para protegerse de Irán, claramente. Primero es que no hay amenazas por escrito, por mucho que tú y yo sepamos leer entre líneas. Ningún país es objetivo mientras no ataque a un miembro del pacto. Guiño, guiño. Hay que lanzar los aros. Lo segundo es que el país atacado tiene que pedir activamente la asistencia y especificar qué tipo de asistencia quiere. No es un pacto que se active así automáticamente, vamos a decir. Lo tercero es que este pacto, por mucho que suene a reacción frente a la reactivación de los ataques hutíes, en lo que es ya la única puerta de salida de crudo árabe hacia Asia desde que Hormuz está calentito, la realidad es que lleva preparándose desde 2023. Lo que no quita que, coño, aunque no haya sido una reacción a este ataque concreto, es una reacción estratégica al hecho de que Irán tiene proxies en lugares estratégicos también para joder la vida al personal. Es decir, que este pacto es una reacción a Irán, pero a largo plazo. A día de hoy, la integración militar entre estos 3 países es prácticamente inexistente, aunque algo hay que decirlo, claro. Lo que no quita que la OTAN pues también empezó sin integración militar. Y para que veáis que había precedentes en la firma de todo esto, aquí ya hablamos de que Arabia y Pakistán firmaron en 2025 un pacto de defensa mutuo. De nuevo, agresión contra uno, agresión contra todos. Y entre ellos dos, hay que decir que algo de cooperación sí que hay. Pakistán ya le ponía a Arabia instructores técnicos y tropas.
De hecho, Pakistán tiene desplegados en Arabia cerca de 8.000 efectivos, una escuadrilla de 16 cazas JF-17, 2 escuadrones de drones y un sistema de defensa antiaéreo chino HQ-9. Ah, y para que os conste, todo esto es personal y armamento pakistaní, pero lo paga Arabia como si fuese un jugador de fútbol cedido a otro equipo. A Pakistán le permite financiarse y a Arabia le viene bien en materia de defensa. Dicho eso, os meto un disclaimer para que empecemos a ver el nudo que se está empezando a hacer entre los intereses de estos países de Oriente Medio. Esto a Pakistán le viene bien porque, coño, ¿a quién no le viene bien el dinero? Pero le viene mal porque trata de hacerse del mediador entre Irán y Estados Unidos. Y claro, vender imagen de neutral cuando te financia Arabia, que está en el eje yanqui, pues es jodido. Y por su parte a Arabia le viene bien no solo en materia de defensa, sino porque, bueno, no hace falta que os explique que tener comprado al que hace de mediador en los acuerdos con tu enemigo te beneficia porque tu mediador sabe de dónde viene el dinero que entra en su cartera. No sé qué me está viniendo a la mente ahora mismo. Bueno, y os diré que investigando el tema me ha salido un artículo de un analista saudí, nada imparcial seguro, que trata de venderte esto como coherente. Este decía que a Pakistán no se le podría cuestionar la neutralidad porque el acuerdo es de defensa, no de ataque, y además ahora es trilateral, no bilateral solo con Arabia. Y ya solo eso nos debería bastar para considerar que Pakistán en ningún momento va a actuar con intereses anti-iraníes. ¡Claro que sí! ¡Idiota! Yo insisto, Pakistán no es gilipollas y sabe de dónde viene el dinero que le permite pagar las facturas. Ese dinero no es de Irán, es de Arabia. Dicho eso, os voy a añadir un dato más, y es que el 11 de agosto, 4 días después de firmar el acuerdo este del Mecca Agreement, un ataque hutí alcanzó un carguero en el estrecho de Bab el-Mandeb, y entre los tripulantes muertos había 3 pakistaníes. O sea que los proxies iraníes están atacando no solo a Arabia, sino que también a Pakistán. Es decir, que Pakistán firma un pacto de defensa colectiva el viernes y en los días colindantes los aliados de Irán les atacan refinerías a los saudíes y les matan 3 ciudadanos a Pakistán. Y no pasa nada de nada. Bien, tal como estoy diciendo, solo leyendo un poquito entre líneas, todo el mundo puede entender que el acuerdo está realmente enfocado a contener a Irán y a sus proxies en la región, principalmente a los hutíes que joden el acceso del Mar Rojo, aunque también a las milicias proiraníes de Irak. Pero hay gente ya señalando que hay un segundo sujeto pasivo de esta alianza, y este sería Israel. A ver, yo personalmente lo veo cuestionable, pero más que nada porque Irán y sus proxies son el principal problema, y de hecho, lo que busca Estados Unidos es que a los países de la región les dé por firmar de una vez los acuerdos de Abraham y normalicen relaciones con Israel. Por eso usaron a Marruecos de punta de lanza en la firma de los acuerdos y les regalaron el Sáhara Occidental a cambio. Esto no quita, tal como digo, que quizás mirando más a largo plazo algunos señalen que el acuerdo busca servir también de disuasión futura frente a un Israel nuclearizado. Y a ver, hay que recordar que Israel desde el 6 de octubre de 2023 ha atacado por lo menos a 6 países en la región. De hecho, ya comentamos aquí que en septiembre de 2025 bombardeó la capital de Qatar para tratar de cepillarse a los líderes de Hamas que estaban ahí negociando. Lo siento. Ese día, las monarquías del Golfo entendieron algo. Dijeron, tú, si Israel puede bombardear Qatar, que tiene la mayor base aérea estadounidense de la región, ¿para qué sirve exactamente el paraguas estadounidense? ¿Para qué le pagamos al puerta de la discoteca si va a dejar que sus colegas entren a hacernos un destrozo? Y eso sería algo que habría acelerado la firma de este pacto, que abre un paraguas nuclear más sobre Arabia. Porque sí, este acuerdo incluye el paraguas nuclear de Pakistán, obviamente. Aunque claro, solo por ser completamente realistas con el tema nuclear, el paraguas es más por presumir que por usarlo, porque Turquía ya está cubierta por el paraguas nuclear de la OTAN. Arabia tiene firmado un plan de cooperación nuclear con Estados Unidos y el plan nuclear pakistaní está apuntando casi por completo a la India. Los saudíes aquí solo tratan de tener comodines extra, tanto en el caso de que Israel quiera atacarles en un futuro, igual que hizo con Qatar, como para protegerse de Irán y sus proxies. La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Y viniendo de esto, vamos a hablar precisamente del proxy iraní en Yemen, que está ahora tocándole las pelotas a Arabia a más no poder, que se pensaba que iba a poder usar la vía del Mar Rojo para sacar lo que Irán no le dejaba sacar por Hormuz, básicamente. Veréis, la historia de Yemen, que es este proxy que le está haciendo la vida imposible a los saudíes, os va a revelar muy bien por qué se llevan tan a matar. En 1934, Arabia Saudí invadió Yemen y se quedó Asir, Hizan y Nahran. Ibn Saud llegó a tomar el puerto de Hodeida, pero luego lo devolvió. La ofensiva saudí se paró en seco en Saná. ¿Por qué? Pues porque el ejército saudí no podía ganar a los yemeníes en la montaña. Les estaban haciendo guerra de guerrilla en los desfiladeros y la cadena de suministro era imposible, así que el norte de Yemen nunca pudieron conquistarlo.
Pero bueno, avanzamos a los años 60 y aquí Yemen no es un único país. Son dos. El sur era británico, la colonia de Adén, con un gran puerto que hacía de punto de repostaje para el imperio. Cuando los británicos se fueron en 1967, el sur pasó, obviamente, al otro extremo ideológico y se convirtió en una república marxista. De hecho, la llamaban la República Democrática Popular de Yemen, el único estado marxista del mundo árabe, alineado con Moscú. Porque sí, un marxismo islamista es algo raro de cojones, aunque no imposible. Nos atacan comunistas nazis. En el norte de Yemen, en cambio, teníamos el Imanato Zaidí, y en 1962 hay un golpe republicano que da lugar a una guerra civil que se convirtió en guerra proxy, básicamente. El Egipto de Nasser metió decenas de miles de soldados con los republicanos y Arabia Saudí financió a los monárquicos zaidíes. Sí, tiene miga la cosa. Arabia Saudí pagaba a los antepasados políticos de los hutíes que les frenaron su conquista en los años 30. Y tristemente para los egipcios, Yemen acabaría siendo su Vietnam. En 1990 los dos Yemenes se unifican y en 1994 estalla una guerra civil entre norte y sur que gana el norte. Sí, los yemeníes del norte están rotos. No sé qué le pasa a la gente de la montaña, pero siempre ganan. No, aunque nos llevemos mal, yo siempre gano, no me hagáis perder. El sur nunca lo ha podido digerir y ese resentimiento es lo que hace que hoy las cosas estén como están. Pero espérate que además te voy a contar la mejor contradicción del puto planeta Tierra. A ver, Saleh fue el presidente que gobernó casi 33 años en Yemen, desde los 70. Primero en Yemen del norte y cuando se unificaron del todo, pues en Yemen en general. Pero aquí lo gracioso es que cuando empezó a surgir el movimiento hutí en el país, él era quien trataba de cargárselos. Ahora bien, con las protestas de la primavera árabe, lo sacaron del cargo y pusieron a mandar a su vicepresidente, Hadi. Pues el cabrón de Saleh cogió con sus dos pelotas y se unió a los hutíes que él mismo trató de cargarse durante los últimos años de su mandato. Y lo hizo para tratar de tumbar a Hadi, que fue el vicepresidente suyo, casi 20, que le sustituyó. Pero bueno, esto solo te lo cuento para que tengas un poquito de contexto de la historia de Yemen y entiendas por qué se están pegando de hostias. Yo estoy seguro que si lo repito 10 veces, nadie entiende nada. ¿Quién hizo este video? Quedé virolo. Pero bueno, ahora te voy a contar simplemente que seguramente escuches decir que los hutíes no son proxies de Irán porque ellos son zaidíes y no chiitas duodecimanos. Pero eso no quita que a Teherán se la pela si estos son chiitas o testigos de Jehová. A ellos solo les interesa que son más inestables que la tía con figura paternal ausente y pelo teñido de rosa que te puedas echar en la cara. Y son así de inestables estando al lado de Arabia Saudí y pueden apretar Bab el Mandeb cuando sea que se les pida. Eso es suficiente para que les sirvan a ellos como proxy, sin importar la religión que tengan exactamente. Pero bien, adelantemos a 2015. Arabia y Emiratos Árabes Unidos se dan cuenta de que los hutíes no son algo positivo para sus intereses en la península y deciden entrar a bombardear Yemen en la operación Tormenta Decisiva. Pero recordad que están peleando contra los yemeníes del norte. E igual que la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla, pues los yemeníes del norte nunca pierden. No, vivo de mi cuerpo, soy perfecto, siempre gano. Es que lo dice y se lo cree, tío. Es que lo que hace la verdad. Esta coalición logra el control de todo Yemen, pero el norte, tal como digo, se les resiste. Lo mismo que en 1934. 10 años y decenas de miles de muertos más tarde, junto a la peor crisis humanitaria del planeta, se firma una tregua mediada por la ONU en 2022, por la que los hutíes ponen fin a los ataques contra Arabia Saudí hasta julio de 2026. Pero claro, esta paz es casi tan inestable como la tía esa del pelo rosa, porque os he hablado de que Yemen puede ser tal vez considerada dos bandos, ¿no? El norte y el sur. Pues no son dos bandos, son 5. Unos son los hutíes, que controlan el norte con Sanaa y Jodeida. Son los proxies iraníes, ya sabéis. Luego tenéis al gobierno reconocido y respaldado por Arabia Saudí. Pero claro, la gente en Yemen lo que percibe de ellos es que son los proxies saudíes, porque vivían en Riad y a ellos pues no les ayudan demasiado. En tercer lugar tenéis al Consejo de Transición del Sur, que son separatistas y están respaldados por Emiratos Árabes Unidos. Y aquí dirás, espérate, porque yo sí que he conseguido prestarte atención en lo que estás hablando y me habías dicho que Arabia y Emiratos Árabes Unidos se habían juntado en una coalición para zurrar a los hutíes. ¿Cómo me estás contando que ahora hay una tercera facción en esta historia y que está respaldada por Emiratos? A ver, los emiratíes entraron en 2015 con Arabia, pero se dieron cuenta rápidamente de que le estaban pagando la hipoteca de la casa a los saudíes. Es decir, que estaban directamente ayudando a un rival por la hegemonía de la península. Así que rápidamente se pusieron a construir su propia influencia en Yemen. Os hablo de puertos, de presencia militar en la isla de Socotra y de una pista de aterrizaje en la isla de Perim, que está literalmente dentro de Bab el Mandeb. Vamos, que tratan de controlar también ellos el estrecho. Ahora, en diciembre de 2025, el Consejo de la Transición del Sur que apoyaban los emiratíes lanzó una ofensiva con la que pasaron de golpe a controlar prácticamente todo el antiguo Yemen del Sur. Esto provocó que un montón de gente en el sur saliese a la calle a pedir la independencia del Yemen del Sur del Yemen del Norte. Esto implica que Arabia Saudí perdió la hostia de terreno.
Bueno, sus proxies técnicamente. Pero con tanta retirada, les debió salir el típico mensaje este de los videojuegos de vuelve a la zona de juego o serás eliminado. Así que dieron la vuelta y se pusieron a bombardear a las milicias del STC. De hecho, es que mandaron a sus propias tropas para expulsar a los del STC. Ahora, el 30 de diciembre, el presidente Al-Alimi, que es el que sustituyó a Hadi, que era el vicepresidente de Saleh, le da a Emiratos 24 horas para irse de todo Yemen. Y Emiratos pues se fue porque no le quedó otra. El 7 de enero cae Adén y el 9 se anuncia la disolución del STC, algo que su liderazgo pues niega a día de hoy. Como consecuencia, el 16 de enero se celebra en Adén la mayor manifestación independentista de la historia reciente del sur. Es decir, que Arabia Saudí le ha ganado una guerra por el control de Yemen a su propio socio de coalición. Y para hacerlo, usó a los efectivos que tenían la frontera con los hutíes. Cosa que de alguna manera los hutíes han aprovechado porque 7 meses después de aquello, pues les están quemando las refinerías. Sacad vuestras propias conclusiones. Y espérate porque me he dejado 2 bandos más. Tenéis a Al-Qaeda en la península arábiga, efectivamente. No los del ISIS porque ellos solo tienen presencia marginal. Y sí, yo sé que ya suenan casi pasados de moda, pero ahí están. Y de hecho, se dice que están hasta cooperando con los hutíes. Y para terminar, aunque bueno, lo he metido como bando, pero realmente no lo podéis considerar así, tenéis a Omán, que es el vecino que lleva la de Dios tratando de hacer de mediador con escaso éxito. Aunque es verdad que están alojando, efectivamente, al negociador jefe de los hutíes en Mascate. Así que bueno, ahí queda eso. Con la frontera saudí desguarnecida y los emiratíes abandonando su presencia en las islas del Mar Rojo, uno esperaría que los hutíes hubiesen avanzado para ocupar ese poder, pero no lo hicieron. Aquí se especula con que durante un pequeño momento Arabia Saudí llegó a entenderse con los hutíes. Esto es solo una tesis, pero para que veáis que lo del enemigo de mi enemigo es mi enemigo... Sí, también se dice así. Pues se dice que el STC, los proxies emiratíes, tenían preparada una ofensiva de la hostia contra los hutíes, y esa ofensiva tuvo que cancelarse porque Arabia entró a reventarles el culo. Así que podríamos deducir que en la frontera los hutíes y los saudíes se encontraron y estaban poniendo cara de pelea. Pero cuando al proxy saudí le empezaron a mandar al lobby, decidieron decirle a los hutíes, mira, me van a sacar de Yemen, y cuando lo hagan, tal vez vayan a por ti. Si me dejas evitar que eso pase y me prometes no atacar la frontera, puedo reposicionar a los soldados que tengo aquí poniendo cara de mala hostia y cargarme a los que luego te atacarán a ti. No te prometo que lo intentaré, pero intentaré intentarlo. Los hutíes habrían visto la lógica y habrían pactado una tregua temporal. Y dicho esto, ¿por qué esta tregua temporal se ha jodido este julio? Pues por el funeral de Khamenei. Un avión iraní intentó aterrizar en el aeropuerto de Sanaa, en el norte de Yemen, trayendo de vuelta a los dirigentes hutíes del funeral del ayatolá Ali Khamenei. Los hutíes acusaron a Arabia de haber bombardeado el aeropuerto para impedir su aterrizaje y respondieron después contra el aeropuerto internacional de Aba. Estos, daros cuenta, han sido los primeros ataques contra territorio saudí desde 2022, o sea que se acabó la tregua esa que pactó la ONU. El 20 de julio declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudí, y os cito su mensaje que era algo así como embargo marítimo contra el enemigo saudí criminal, basado en la ecuación del ojo por ojo. Con esta información yo me pregunto, ¿entonces se han activado porque Irán se lo ha pedido o se han activado ellos solos? A ver, yo creo que esto era algo que les afectaba a ellos directamente y por eso atacaron. Así consiguen disuadir a Arabia de volver a atacarles y además están leyendo la situación del resto de proxies iraníes. Hezbollah está en cuidados intensivos en Líbano y jamás va camino de su desaparición en lo poco que queda de Gaza. Los hutíes dependen de la asistencia militar iraní y pertenecen al eje de la resistencia. Y sus intereses coinciden a veces con los de Teherán, pero no siempre. Esos intereses, que no coinciden siempre, pues están ahora más alejados porque el reguero de materiales que llegaba desde la base naval iraní de Bandar Abbas se ha frenado en seco porque es difícil sacar barcos mientras los yanquis te están bombardeando el puerto, básicamente. Sin armas ni material para construirlas, podemos decir que el reloj está apretando a los hutíes y están huyendo hacia adelante. Esto es lo que motiva a que Arabia esté buscando cada vez más alianzas, porque no es coincidencia que parece que la están pinzando tanto por el sur los hutíes como por el norte las milicias proiraníes de Irak. El 27 de julio lanzaron drones contra las instalaciones energéticas saudíes, incluida la mayor planta de estabilización de crudo del mundo. Riad culpó a las milicias proiraníes de Irak, pero los hutíes dijeron que habían sido ellos. Sobra decir que por mucho que los hutíes pusiesen el armamento, tuvieron que ser amparados de alguna manera por las milicias iraquíes de Irán para poder atacar desde ahí. De hecho, es que hay hasta reportes de que han montado una especie de centro de operaciones en el sur de Bagdad. O sea que los proxies ven que su supervivencia peligra y se ponen a trabajar en equipo para presionar al que los presiona. Y eso a su vez hace que Arabia pues doble la apuesta firmando el pacto triple este con Turquía y con Pakistán. Por eso ahora los hutíes golpean barcos, no por hundirlos, sino por hacer lo mismo que hace Irán, que suba el coste de moverlos, y así presionar a Arabia. Irán tiene cerrado Hormuz, y la respuesta saudí era sacar el crudo por el oleoducto hasta Yanbu, en el Mar Rojo. Ya sabéis, tiene una gran terminal de exportación occidental ahí. Pero claro, ahora que en el Mar Rojo están los hutíes dando por el culo y que ya han atacado Yanbu y Jizán,
Pues los dos grifos que tiene Arabia están muy apretados. Eso es lo que explica que Arabia no quiere pacificar Yemen porque sea lo correcto. Quieren un gobierno afín que les permita evitar definitivamente Bab el-Mandeb. Por eso, para mí, esta alianza de tres tiene como principal interesado a Arabia, que querría depender menos de las garantías estadounidenses en mitad de una guerra que les está dejando con unos buenos quebraderos de cabeza, mientras los proxies iraníes tratan de hacerse relevantes ante el corte de la cadena de suministro del Ayatolá. Porque el corte del estrecho afecta tanto a unos como a otros. Lo que pasa es que ni con el corte están pudiendo los saudíes ganar a los de Yemen del Norte. Vamos, es que no pudieron en el 34, ni en el 62, ni en el 70, ni entre 2015 y 2022. Parece interminable esto. Veremos si con esta alianza les va mejor, pero de momento parece que quieren evitar el conflicto y cargarse el país en dos mitades otra vez para controlar la del sur y evitar Bab el-Mandeb. Porque efectivamente se habla de un supuesto oleoducto que atravesaría Yemen por el lado que le conviene a Arabia Saudí y soltar su crudo en el Índico. Aunque bueno, también es verdad que yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarme en comentarios. ¿Qué opinas de esta triple alianza saudí, turca y pakistaní? ¿Crees que el objetivo es disuadir a Irán, a los hutíes o a Israel? ¿Han sido estos ataques la activación de los hutíes por parte de Irán o bromitas de vecinito? Te leo. Suscríbete si no lo estás y hazte miembro, que ayuda mucho al canal. Ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.